Bueno, muy buenos días. Hoy, 20 de junio del 2020, tenemos un grupo de invitados para un tema supremamente especial el día de hoy, y es el tema del mundo paralímpico, el mundo de la inclusión en la actividad física y en la educación. Es un tema que nos permite hacer una reflexión interesante, no solamente para los actores del Sistema Nacional del Deporte, sino también en la forma en que nosotros nos hemos venido relacionando con otros sectores. Para ello tenemos el día de hoy, digamos, a unos invitados de lujo que nos permiten de alguna manera hacer la reflexión. Ellos son la doctora Luz Cristina López Trejos, que es la coordinadora jurídica del Comité Paralímpico Colombiano; el doctor Roberto Ortegón Yáñez, quien ya todos lo conocemos, es de esta casa; a nuestro compañero y egresado de la Universidad de Antioquia, Edgar Danilo Euse Castro, quien actualmente es asesor del Ministerio de Educación Nacional para los asuntos de inclusión; a Luis Hernando Ortega Jiménez, quien es formador de actividad física adaptada del INDER de Medellín. Sus hojas de vida, digamos, de una manera más completa son: Luz Cristina es licenciada en Educación Física y Recreación, es administradora de empresas deportivas, es abogada, magíster en Educación, docente de la Universidad Libre, actualmente la coordinadora jurídica del Comité Paralímpico Colombiano, y es la fundadora de la Academia Paralímpica Colombiana. Roberto Ortegón, nuestro compañero de plataforma, es comunicador social, magíster en investigación, doctor en ciencias sociales, ha sido el expresidente del Consejo Nacional de Planeación, consultor en políticas públicas. Danilo es licenciado en Educación Física, especialista en actividad física, magíster en gerencia del talento humano. Ha sido miembro del Comité Consultivo de Personas con Discapacidad y actualmente es consultor del Ministerio de Educación Nacional para los asuntos de educación inclusiva en todo el país. Luis Hernando Ortega Jiménez es licenciado en Educación Física, especialista en gerencia educativa, líder de fitness de los gimnasios del Club Campestre, Rodeo, Unión, Country Club y Confama, entre otros. Ha sido profesor del Politécnico Jaime Isaac David y es formador en actividad física adaptada del INDER de Medellín en este momento. Para hacer como punto de entrada en esta reflexión. Está lloviendo. La gran mayoría se diferencian en alguna cosa, ya tienen elementos creativos. Les pedimos el favor a apagar sus micrófonos. Para hacer una reflexión vamos a compartir el siguiente video. Me hacen seña, por favor, si el audio realmente permite la posibilidad de escucharse. Nadie te escucha. No, Pachito, no se escucha. Bueno. Lo que puedes hacer, Pacho, es dejar el video para el final. Vale, ¿No es perfecto. cierto? Ya Entonces cuando se haya superado. se lo voy a mandar al compañero Carlos Agudelo. A Carlos, claro, al cuando Carlos ya lo tenga habilitado. Perfecto. Y que él desde allí nos lo comparta. O en el camino cuando lo podamos hacer. Entonces vamos a empezar este espacio con la presentación de Luz Cristina López. Vamos a darle a ella un tiempo más generoso en este espacio, justamente porque ha sido un tema de difícil conocimiento para muchos. Luz Cristina va a tener media hora y los demás compañeros van a tener 15 para su intervención, y al final la abriremos pues el espacio de participación. Entonces, Luz Cristina, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio y el escenario es tuyo. Gracias, Pacho. Gracias a todos los compañeros que se conectaron hoy a este foro para que conversemos sobre el mundo del deporte paralímpico, del movimiento paralímpico, de la inclusión a través del deporte, la actividad física y la recreación. Carlos, ¿puedo compartir mi pantalla? ¿Estoy habilitada? Bueno, por favor me confirman.
en qué momento les llega mi pantalla. Ya, Cris. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Sí, está bien, Bueno, ya lo vemos todos. Perfecto, muchas gracias. Bien, digamos que este primer ejercicio que muestro aquí en esta diapositiva tiene que ver con un poco el contexto de cuando uno mira grandes sistemas deportivos en el mundo. Entonces, nosotros encontramos que el deporte militar tiene una forma de agruparse y de desarrollarse de manera autónoma en el mundo a través del Consejo Internacional de Deporte Militar y que en los países opera a través de fuerzas militares nacionales. Por supuesto que tienen estructuras pues mucho más desarrolladas y más minuciosas, pero pues yo solamente voy a hacer como una mirada general para poder ubicar el tema del mundo del deporte paralímpico. Tenemos también el desarrollo del deporte universitario a través de la FISU, que opera en los países a través de las organizaciones universitarias nacionales. Tenemos también, digamos, el bloque deportivo olímpico, liderado por el Comité Olímpico Internacional, compuesto por sus organismos regionales, sus CON y sus federaciones internacionales. Otro bloque deportivo en el mundo grande es el mundo del deporte paralímpico, en cabeza del Comité Paralímpico Internacional, que tiene 3 brazos, digamos, relacionados con la estructura que tiene el Sistema Olímpico Internacional. Aquí hay comités olímpicos nacionales, nosotros tenemos comités paralímpicos internacionales, aquí tenemos los 5 organismos regionales, uno por continente, en el caso del IPC también tenemos organismos continentales, tenemos federaciones deportivas internacionales y en el caso del Sistema Paralímpico Internacional, además dentro de la estructura, entran las organizaciones deportivas internacionales por discapacidad y eso es supremamente importante en términos de poder entender por qué pasan cosas en el mundo paralímpico. Y aquí adicionalmente tenemos el mundo del Deaflympics, el mundo del deporte sordolímpico, conociendo todos nosotros de antemano que son un mundo deportivo autónomo, independiente, que ellos no hacen parte del deporte paralímpico y que tienen su propio sistema deportivo en el mundo, a través del Comité Internacional de Deporte para Sordos, el Deaflympics, y que en los comités actúan desde comités sordolímpicos o federaciones de sordos, como en el caso de Colombia. Entonces, digamos, este contexto me parece de entrada importante para entender que el deporte paralímpico es un bloque deportivo autónomo en el mundo y que pues tiene sus propias reglas y sus propias formas de desarrollo y de estructura y de comprensión en relación a sus alcances. Del movimiento paralímpico internacional, pues bueno, aquí lo primero que vemos es que este es el emblema, lo que en el movimiento olímpico conocemos como los aros olímpicos y todos sabemos la simbología tan bella que hay alrededor de los aros olímpicos. Aquí nosotros tenemos los ajitos. Los ajitos son 3 líneas alargadas alrededor de un punto blanco. La palabra ajitos es una palabra que viene del latín que significa me muevo, y eso pues en términos, digamos, simbólicos para el mundo paralímpico es supremamente representativo. Los colores rojo, azul y verde alrededor de un punto blanco representan que en el mundo no hay ningún país que desarrolle deporte paralímpico en el cual los colores de su bandera no puedan ser asociados en la mezcla de estos colores que están aquí. ¿Qué es el movimiento paralímpico? El movimiento paralímpico se define como el conjunto de organismos, de personas y de instituciones que participan de ese movimiento, pero que también atienden los postulados del handbook del IPC. Esto es un dato supremamente importante y yo lo recalco porque si bien para entender el mundo olímpico hay que remitirse a la Carta Olímpica, a los fundamentos de doctrina, a los principios que tiene la Carta Olímpica, pues para comprender el movimiento paralímpico hay que remitirse al handbook del IPC, que hace, digamos, los mismos propósitos, pero en el mundo paralímpico. Entonces, todos los organismos o las personas e instituciones que estamos en el movimiento y que digamos que nos adherimos a lo establecido en el handbook del IPC, pertenecemos al movimiento. Históricamente podríamos, digamos que decir de manera gruesa, que el deporte para atletas con discapacidad ha existido desde hace muchísimos años, pero que solamente fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que empieza a introducirse y a visibilizarse. En ese entonces el propósito era ayudar a un gran número de veteranos que venían lesionados de la guerra
y que tenían, digamos, lesiones medulares o que tenían amputaciones para ser tratadas. En el año 1944, el gobierno británico le pidió a este señor, Sir Ludwig Goodman, que abriera un centro de lesiones para médula espinal en el hospital de Stoke Mandeville en Gran Bretaña. Con el tiempo, este personaje importante, que digamos viene siendo como el Pierre de Coubertin, pero en el mundo paralímpico, este personaje adiciona al mundo de la rehabilitación y a la forma de tratar esos lesionados que venían de guerra, pone el deporte a disposición de ellos, demostrando que, digamos, que el deporte y la recreación para ellos tenía efectos muy, muy positivos para ayudar a su proceso de rehabilitación. En este proceso de desarrollo de Ludwig Goodman, más adelante en el año 48 se aperturan los Juegos de Stoke Mandeville, y eso es un hito histórico, digamos, para poder contar la historia paralímpica. Estos Juegos de Stoke Mandeville se empiezan a desarrollar a través de los deportes de competencia para sillas de ruedas, empezando con el tiro con arco, y con el paso de los años se fueron uniendo otro tipo de deportes. Fue hasta Roma 1960 cuando los Juegos Paralímpicos, digamos que se desarrollan por primera vez paralelos a los Olímpicos. En Roma 1960 tuvimos la actuación de 400 atletas de 23 países, y hoy la cantidad de atletas que participan en unos Juegos Paralímpicos pues son absolutamente impresionantes. Es un movimiento supremamente fuerte. ¿Cuál es el objetivo, digamos, cuál es la visión del movimiento paralímpico internacional? Es permitirle a los atletas paralímpicos alcanzar la excelencia deportiva e inspirar y emocionar al mundo. Ese es el objetivo del movimiento paralímpico, y digamos que sobre ese ideal es que nosotros en los países, a través de los CPNs, pues desarrollamos procesos, programas y estrategias que le apunten a ese objetivo fundante del movimiento paralímpico internacional. ¿Qué es lo que tenemos? Una historia muy larga por contar, desde los Juegos del Stoke Mandeville en Reino Unido, que ojalá tengan un tiempito luego para leer esa historia que es tan bonita, hasta Tokio, que será en el 2021, y mucho más allá. El deporte paralímpico tiene historias muy valiosas y muy poderosas que contar en relación a la comprensión de qué significa la discapacidad. Entonces, digamos que aquí, cuando uno se adhiere al sistema paralímpico, uno empieza a entender que históricamente al tema de la discapacidad le han dado una serie de tratamientos, que ha habido una serie de paradigmas que han involucrado históricamente el tema de la discapacidad desde la prescindencia hace muchos años, es decir, cuando las personas con discapacidad eran personas de las que las sociedades prescindían porque les parecían que no estaban aptos, que no eran sujetos viables para la sociedad, porque no eran productivos. De ahí pasamos al fenómeno de la rehabilitación, que hoy todavía tiene mucha fuerza. El fenómeno de la rehabilitación, digamos, es muy importante en términos de darle a estas personas las bases para que generen rehabilitación física, emocional, mental y en todas las esferas que es necesario para poder continuar, digamos, pues con una vida normal como la que tiene cualquier persona. Desde el año 2006, con la Declaración de Naciones Unidas, que era un tema muy importante que había que ver en ese video, que no rodó al principio, pero que ojalá lo podamos ver al final, nosotros vemos cómo desde la Convención de Derechos de Naciones Unidas del 2006 hay un rompimiento sobre el paradigma, la forma que teníamos de ver la discapacidad, porque aquí ya nos empiezan a enseñar o nos empiezan a situar en el marco de comprender que la discapacidad no es la que se instala en el cuerpo del sujeto como tal, sino que la discapacidad surge cuando esa persona que tiene una serie de limitaciones por efecto de una discapacidad no puede participar en el mundo ni puede acceder a los entornos de la misma manera que cualquier otra persona que no tenga esa condición de discapacidad. Entonces es muy interesante ese cambio de en dónde debe uno situar el análisis de la discapacidad. ¿Y por qué pongo ahí abajo el deporte de alto rendimiento? Bueno, pues porque para efectos, digamos, de contar la historia del deporte paralímpico, uno también tiene que contar que en muchas esferas se ha creído que nosotros lo que desarrollamos es que tenemos un sistema con personas con discapacidad que hacen deporte, pero realmente no. El sistema paralímpico lo que cuenta es una historia de deportistas que tienen unas condiciones de cuerpo como puede tener cualquier otra persona, porque todos tenemos diversas condiciones de cuerpo, y que ellos son aptos para el alto rendimiento. Porque en el mundo olímpico, en varias esferas se escucha que ellos no hacen deporte de alto rendimiento,
pero digamos que ya todos hemos venido desmitificando este tema, viendo los logros de los atletas paralímpicos. Entonces tenemos una línea de paradigma que hoy nos muestra que estos atletas incluso llegan a tener marcas mucho más importantes y desarrolladas que atletas del mundo olímpico. Entonces ha sido todo un viaje entre el desarrollo del deporte, entre la evolución del fenómeno de la discapacidad, el que se entreteje en este mundo fascinante del deporte paralímpico, pues del que hoy la idea es que intercambiemos algunas apreciaciones. La palabra paralímpico es una palabra que se deriva del griego para y que significa junto o al lado de, y está con la palabra olímpico. Quiere decir que los Juegos Paralímpicos significa que son unos juegos que se celebran de forma paralela a los Juegos Olímpicos. La palabra paralímpico no está asociada, como pensarían algunas personas, como a formas o palabras que se han usado en la historia para calificar o para mirar la discapacidad, como la paraplegia o este tipo de cosas. No, el paralímpico es paralelo a los olímpicos. Y nosotros sabemos que el IPC es un organismo reconocido por el COI y que en ese orden de ideas los procesos que internamente se desarrollan también hacen parte del mundo olímpico. Aquí de manera general, para mostrarles los deportes que entran en el programa de los Juegos Paralímpicos de verano, nosotros tenemos atletas de tiro con arco, de atletismo, de canotaje, voleibol sentado, ecuestre, remo, tiro deportivo, taekwondo, judo, para triatlón, fútbol 5, bocha, rugby en silla de ruedas, tenis en silla de ruedas, natación, tenis de mesa, para cycling, para badminton, para powerlifting o levantamiento de potencia, goalball, esgrima en silla de ruedas y tenemos el baloncesto en silla de ruedas. Esos son deportes paralímpicos. Y hay otros deportes que son adaptados, que también hacen parte de contar esta historia, pero digamos que como mi mirada es específicamente sobre el mundo paralímpico, estos son deportes de verano. En deportes de invierno, desde 1976 también vienen desarrollándose competencias internacionales de juegos de invierno. Tenemos el esquí alpino, el paraesquí alpino, tenemos el paraesquí cross country, tenemos el para snowboard, el para biatlón, el hockey en hielo y tenemos el curling en silla de ruedas también como deportes paralímpicos. Para entender el mundo paralímpico, digamos que hay un tema muy importante al interior y es el tema de la clasificación funcional, que es un tema pues de personas expertas que desarrollan esta línea y de lo cual pues yo solamente traigo unas líneas pues como para darles una comprensión sobre este fenómeno. Este fenómeno no existe en el mundo del deporte olímpico, pero sí es fundante y es muy importante en materia de desarrollo paralímpico. De la clasificación funcional, ¿qué podemos decir? Que es un sistema que determina cuáles atletas son elegibles para desarrollar deporte paralímpico. Es decir, la clasificación funcional permite situar a los atletas en categorías para que puedan competir en función de su discapacidad. Cuando se genera un proceso de clasificación funcional, a los atletas se les asigna una clase deportiva. Sin este criterio, el paradeporte no existiría, porque en el paradeporte hay que entrar, digamos, a valorar la discapacidad de cada una de las discapacidades que son clasificables en el marco de este reglamento internacional para poder ver qué tipo de práctica deportiva y cuál clase dentro de ese deporte le corresponde a un atleta. Si este proceso no se hace, pues para nosotros no es posible entrar en el marco de la competencia. Entonces, nosotros lo que vemos es que los diferentes deportes que desarrollan las personas con discapacidad, pues requieren diferentes tipos de habilidades. Unos requieren correr, otros requieren remar, otros requieren impulsar la silla de ruedas. Y en ese orden de ideas, la clasificación funcional permite establecer el impacto de la discapacidad para cada deporte. Y esto debe hacerse de manera diferenciada para cada uno de los atletas. Entonces, el objetivo fundamental de la clasificación funcional es asegurar que las competencias se desarrollen en términos de igualdad y que sean las capacidades del atleta y la excelencia deportiva del atleta la que determine los resultados en las competencias. Esta clasificación nos genera, por ejemplo, panoramas o fotos tan absolutamente fascinantes como ver en un podium una persona talla baja ganándose un oro y al lado dos personas que
pueden medir mucho más que ellos con discapacidades diferentes, pero que compiten en la misma clase funcional. Ese es un tema supremamente fascinante y que pues como les digo, hace parte de personas muy especializadas que son las que generan estos procesos de la clasificación funcional de los paratletas y que son fundantes para nosotros en términos de desarrollar nuestra actuación en el marco del deporte de alto rendimiento. Para hacer clasificación funcional, pues bueno, lo primero que hay que determinar es si un atleta tiene una discapacidad que sea elegible. Lo segundo es que si esa discapacidad es elegible, si reúne el criterio mínimo de discapacidad para un deporte. Y lo tercero es entrar a determinar cuál clase deportiva describe con mayor precisión esa discapacidad que tiene el atleta para poderle asignar su clase funcional. Frente a las discapacidades elegibles, pues aquí hay que ver que como en el mundo del deporte de rendimiento estamos llenos de reglamentos, pues esta no es la excepción y nosotros tenemos reglamentos que determinan cuáles discapacidades son elegibles para competir en el mundo paralímpico. No todas las discapacidades son elegibles para competir en el mundo paralímpico. Entonces nosotros, de acuerdo a los lineamientos del IPC, de las federaciones internacionales, de los organismos internacionales de deportes por discapacidad, tenemos 10 discapacidades que son las que pueden entrar a ser elegibles en todo este proceso y participar en deporte paralímpico. Las discapacidades son fuerza muscular, las relacionadas con el rango pasivo de movimiento, las deficiencias de miembros, la deficiencia en la longitud de los miembros inferiores, las discapacidades relacionadas con parálisis cerebral, como el caso de la tetosis, la ataxia y la hipertonía, la baja estatura, la discapacidad visual y la discapacidad intelectual. Esas son discapacidades que permiten determinar de entrada si ese atleta es susceptible para entrar en el sistema paralímpico o si, por el contrario, digamos, debe apuntarle a otro tipo de programas de deporte adaptado. La ubicación de los atletas en términos de discapacidad física, esto lo desarrollan a través de un panel de clasificación que está conformado por un médico o un fisioterapeuta que conozcan muy bien el deporte, pero que además que se formen para hacer estos procesos de clasificación funcional. Los acompaña un clasificador técnico que suele ser un profesional en deporte, pues con alguna especialidad en una de las áreas de las ciencias aplicadas para poder desarrollar, digamos, todo ese análisis técnico en relación a la discapacidad física. Frente a la discapacidad visual, pues lo que tenemos es un especialista en oftalmología u optometría y en la intelectual tenemos psicólogos o personas, digamos, del deporte que tengan una especialidad en ese tipo de asuntos para poder generar este proceso de la clasificación. Digamos eso en términos gruesos para poder dar temas generales de deporte paralímpico. En la perspectiva colombiana, digamos, esta foto sirve mucho para hacer ejercicios sobre reconocimiento de atletas y es muy importante para empezar a sensibilizarnos un poco. Si nosotros somos profesionales del área deportiva, si decimos ser tan amantes y digamos, querer tanto y que nos movilizamos en todas nuestras pasiones y nuestras acciones profesionales alrededor del deporte, cuando uno hace este ejercicio de mirar quién conoce estas personas que están aquí, pues casi todo el mundo las recita al unísono, todos saben decir Oscar, Katherine, Mariana, etcétera. Pero cuando uno hace el ejercicio de que las personas digan, ¿y quiénes hay aquí? Y empieza uno a señalar uno por uno, el auditorio se va quedando vacío, nos vamos quedando sin voces que repliquen quiénes son estos fantásticos que hay acá. Pues les cuento que estos fantásticos que hay acá son atletas paralímpicos colombianos que representan la misma bandera colombiana en el exterior, que tienen los mismos logros deportivos con las mismas calidades de estos atletas acá, pero que por alguna razón todavía no hemos logrado movilizar de manera significativa en el entorno para poderlos reconocer. Muchos de estos atletas incluso cuentan historias de logros deportivos mucho más importantes de los que pueden contar aquí. Pero mientras estos salen y todo el mundo les pide autógrafo, estos salen y nunca nadie sabe quiénes son. Apenas hasta hace unos años es que se están empezando a visibilizar y, digamos, hace parte de nuestra responsabilidad en el sistema deportivo poder saber quiénes son y movilizar también acciones a favor de estos atletas fantásticos que están aquí, que representan la bandera colombiana y que nos traen logros deportivos tan importantes como los que conocemos. En esta gráfica, para mostrarles de manera general un poco la historia, digamos, de logros deportivos de Colombia en los Juegos Paralímpicos. Y aquí en esta gráfica hay una cosa muy importante que a mí me parece que hay que contar. Y es que, si ustedes se dan cuenta, en 1980, es decir, 20 años antes
de que el sistema olímpico colombiano pusiera una medalla de oro en el país en un evento multideportivo internacional. 20 años antes hubo un paratleta colombiano que puso una medalla de oro en el sistema paralímpico colombiano, que en esa época por supuesto no existía, pero uno dice, Dios mío, tanta bulla que le hemos hecho a la medalla de oro de María Isabel, que fue absolutamente fantástica, pero ¿por qué el mundo deportivo de Colombia desconoce que 20 años antes también hubo un oro de un paraatleta que fue y representó a Colombia en unas justas deportivas internacionales y que trajo este tipo de logros y hoy pareciera que fuera invisible para muchos? Desde ahí empieza a contarse toda una historia de logros importantes para nuestro sistema deportivo, pero ya viendo de manera significativa cómo a partir de Beijing, luego en Londres y finalmente en Río 2016 estamos contando historias absolutamente fascinantes de los paratletas colombianos alrededor de sus logros. En Río 2016, pues muchos de ustedes estarán enterados, a otros les recuerdo y para los que no sepan les cuento, los atletas paralímpicos colombianos trajeron 2 oros, trajeron 5 platas y trajeron 10 bronces. Es decir, se trajeron estos atletas, que solamente eran 39 atletas, se trajeron 17 medallas paralímpicas para Colombia. Y si uno fuera un poquito más allá y uno hiciera la relación de cuánto recurso se usó para traer esas 17 medallas en el sistema paralímpico en relación a cuántos recursos se usó para traer las medallas que trajeron los olímpicos en esos mismos Juegos, creo que tendríamos materia para cortar en otro foro porque es supremamente importante. Y aquí tenemos un total de 55 diplomas paralímpicos, además de otra cantidad de cosas de marcas y de rankings que habría que contar aquí, pero pues que, digamos, no voy a profundizar en esta charla. Cris, 5 minutos. Ok, aquí recogemos los logros, pues que yo voy a poner esta presentación a disposición para que la puedan usar. Aquí lo que quiero mostrarles es el ciclo, cómo está compuesto para Colombia, el ciclo paralímpico. Nosotros estamos compuestos por 4 eventos, 1 por año. Entonces tenemos unos para Panamericanos juveniles, que el próximo evento será aquí en Bogotá en el año 2021. Tenemos Juegos para Suramericanos, que estamos mirando si Paraguay los desarrolla. Tenemos los Juegos para Panamericanos, que serán en Santiago de Chile. Y tenemos, después de Tokio, del ciclo de Tokio, tendremos los Juegos de París en el año 2024. Esto es para contarles que la estructura paralímpica internacional está compuesta por federaciones internacionales, CPNs, organismos por discapacidad y organismos regionales, y eso ya empieza a marcar una estructura diferenciada con el sistema olímpico. Esta era la forma antigua en la que se veía la foto del sistema paralímpico colombiano. Teníamos la forma más arcaica de organizar el deporte paralímpico en el mundo, y es que estábamos organizados por discapacidades. Entonces en Colombia teníamos Federación de Físicos, Federación de Especiales, Federación de Limitados Visuales, Federación de Parálisis Cerebral, y aquí teníamos a FECOLDES, que también hace parte de nuestra asamblea, con voz pero sin voto, porque ustedes saben que los sordos no son paralímpicos, pero que por efectos de la ley colombiana, el sistema paralímpico en cabeza del comité, le genera aportes técnicos para poderse desarrollar. Y aquí tenemos federaciones del mundo olímpico que desarrollan sus modalidades paralímpicas. En el año 2019, esa foto de Colombia cambió porque se establece que los sistemas paralímpicos de los países tienen que transitar para ajustarse y armonizarse con los sistemas internacionales. Esta es una foto de cómo se ve la estructura del IPC, de cómo está compuesta por deportes del IPC, y esto es importante verlo, porque mientras el COI internacionalmente no tiene gobierno sobre ningún deporte, el Comité Paralímpico Internacional sí tiene gobierno sobre 9 deportes. Tenemos los deportes de los organismos internacionales por discapacidad, los deportes de las federaciones internacionales, olímpicas que integran sus modalidades y otras federaciones reconocidas. La ley 1946 hoy está haciendo un proceso de reglamentación en Colombia y eso va a ser supremamente histórico porque le cambia la foto del sistema paralímpico en Colombia. Porque vamos a dejar de ser 4 federaciones y nos vamos a volver 22 o más federaciones. En el momento en el que nos armonicemos con la estructura internacional, como lo estableció la ley 1946, que hoy lo estamos desarrollando en una nueva estructura que nos dice que el Comité Paralímpico Colombiano tiene gobierno sobre unos deportes, que las federaciones por discapacidad que hoy existen tienen gobierno sobre unos deportes, que hoy federaciones del sistema olímpico entrarán a tener gobierno sobre modalidades paralímpicas y que tendremos unas federaciones paralímpicas autónomas que deberán desarrollar su estructura completa en Colombia,
como el caso del bocha, el voleibol sentado será una federación, el baloncesto, el rugby y el fútbol 7. Entonces, bueno, pues aquí lo que quise fue hacer como un panorama grueso sobre movimiento paralímpico, sistema paralímpico, y contarles algunas cosas de lo que estamos haciendo y que en efecto supongo yo generarán algunas discusiones o intercambios durante el foro. Muchísimas gracias por el espacio. Cris, muchísimas gracias. Yo creo que más completa y más resumida esta presentación no se pudo haber hecho. Sí, Esto estoy es un sudando. mundo, es un mundo supremamente gigante. Sí, muy grande. Y te agradecemos que nos ubiques de pronto la presentación en el chat para que los compañeros puedan acceder a la misma. Me parece Con que es mucho gusto. importante compartir con todos esta experiencia. Vamos a darle entonces la palabra a nuestro compañero Edgar Danilo Euse. Edgar Danilo Euse es actualmente asesor del Ministerio de Educación Nacional para los temas de inclusión en educación. Es otra mirada, y ahí luego tendríamos a Luis Hernando Ortega y nos llega el compañero Roberto Ortegón más tarde, que él se encuentra en otra reunión, pues le daríamos paso a él. Hay muchas preguntas en el chat. Pues, Cristina, referidas a tu presentación, Sí, si yo me puedes voy. ir dándole No sé para respuesta al dónde. tema. Listo, Pachito. Voy a subir la presentación al grupo y empiezo a mirar las preguntas. Vale, perfecto. Les pedimos a todos apagar sus micrófonos o a Carlos Agudelo, por favor, silenciar a todo el mundo de manera permanente entonces, Excepto a Danilo, ¿no es cierto? exceptuando a Danilo. Danilo, bienvenido. Muy bien, muy buenos días. ¿Me escuchan bien allí? Perfecto. Muy bien. Bueno, voy aquí a poner pantalla completa. Bueno, vamos entonces. Quiero agradecer a Pacho por la deferencia de incluirme en este diálogo de inclusión. Felicitar a Cristina por ese manejo tan dinámico y de tanta sapiencia que tiene frente al tema paralímpico, que es un tema, como tú misma lo dijiste, fascinante. Y a los demás Gracias. compañeros, a Luis H., a Carlos Agudelo, que también lo veo por allí, y todas las personas que están haciendo parte de este diálogo. Muchas gracias por estar, y muchas gracias por interesarse por un tema que, la verdad, en el país, para este momento y de hace rato, requiere de más profesionales que se interesen por este tema y que lo tratemos de frente, sin otra condición distinta a mejorar la calidad de vida y la permanencia de los niños y niñas con discapacidad, y sin ella también, como lo vamos a ver enseguida, tanto en los ambientes escolares como en los ambientes deportivos y demás. Vamos entonces a iniciar. Lo que vamos a presentar a continuación, entonces, yo voy a tener que sacarlo de pantalla completa para que... Es que con su cuenta de proveedor va a solicitar acceso a una cuenta creada. Muy bien. Lo que vamos a ver a continuación, entonces, tiene que ver con digamos, las directrices que el Ministerio de Educación Nacional tiene para los componentes de educación inclusiva en todo el territorio nacional. Se complementa, por supuesto, con el tema de deporte, con el tema de educación física, con la jornada extraescolar, y, por supuesto, con el deporte paralímpico. Aquí hay un enlace que es necesario también hacer en la medida en que la interrelación que podemos hacer entre todas las instituciones que atendemos personas con discapacidad, pues requieren de poner puntos en común que nos permita eh, eh, Dani, se fue tu audio.
Bueno, listo, yo creo, pero no me silencié yo. ¿Alguien? Muy bien. Bueno, entonces, lo primero, el primer componente a mirar sería el Plan Decenal de Educación 2016-2026. Es una mirada, un punto en el horizonte al 2026 en cuanto a la construcción multidimensional. Esta construcción multidimensional del Plan Decenal, digamos que obliga a una participación de las diferentes entidades que atendemos con personas con discapacidad y personas y la diversidad a nivel nacional. Esto pues buscando básicamente los componentes de desarrollo humano integral y sostenible y por supuesto que haya unos resultados básicos sociales y deseables para todos. Muy bien. Yo quiero partir de este informe de la Fundación de Saldarriaga Cocha, que basado en el censo de 2018, nos muestra esta realidad de lo que corresponde al grado o a los niveles de escolarización de las personas con discapacidad en Colombia. Como podemos darnos cuenta, aparece como una primera, como un primer dato, que han terminado la básica primaria, según el censo 2018, el 37.9% de las personas con discapacidad. Ninguno ha realizado estudios ni siquiera de básica primaria, el 33.8%. Esto quiere decir que sumados estos dos componentes estamos hablando de alrededor del 70% de la población con discapacidad tiene un nivel de formación bajo. Para secundaria, solo el 20.5% y acceden a la universidad el 1.7% de las personas con discapacidad. Muy bien, con esa mirada, entonces, también quise hacer una línea del tiempo, complementando lo que nos contaba ahora Cristina frente a la parte de política pública, hacer como una línea del tiempo en torno a lo que ha sido la política pública de discapacidad en Colombia. Quise partir desde 1991, la Constitución de 1991, entonces nos deja diferentes artículos, el 44, el 47, el 44 específicamente con los temas de educación, 47, el 67, el 68, etc. Ya para el año 1994 y 2007, por supuesto, la Ley General de Educación, nuestra Ley General de Educación 115, que en el artículo 46 elimina las escuelas especiales. Recordemos que antes de esta norma, los niños con discapacidad iban a entidades educativas especializadas, entonces habían escuelas para sordos, para niños con discapacidad visual, etcétera, ¿no es cierto? Había una especie de separación de ese tipo de población y no estaban integrados al aula regular. El artículo 46 entonces empieza a hablar por primera vez en Colombia de integración. De allí se desprenden entonces otras normas como la Ley 361, que se conoció también como Ley Kropatowski, la Ley 762 del 2002, la 982, pero quiero particularmente mencionar la Ley 181, que es la Ley del Deporte. Entonces en esta pues también integra y da unos lineamientos para el tema de la práctica de la actividad física, el deporte y la recreación de las personas con discapacidad, y digamos que es amplia y es generosa en cómo los temas de inclusión están allí explícitos en la norma. Posteriormente aparece la Directiva Ministerial 15 del 2010, la Ley 1346, que ya empieza a reglamentar el componente de educación inclusiva dentro de las instituciones educativas. Y quiero referirme en particular al COMPES 166. Digamos que por primera vez en Colombia se tiene un COMPES, el Comité Nacional de Política Económica y Social,
genera un COMPES relacionado directamente con el tema de discapacidad. Entonces nos genera una mirada a 10 años del COMPES 166, que es la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social. Recordemos que los comités, estos consejos nacionales de política económica y social están integrados por, digamos, por instituciones y grupos de investigación muy reconocidos en el país y que, digamos, ponen un punto en el horizonte en torno a temas específicos. Hay COMPES en casi todos los temas, en petróleos, en manufactura, en agricultura, etcétera. Para este caso, pues, es muy loable que para el gobierno de la época se logre tener un COMPES que esté directamente enfocado con el componente de inclusión. Entonces, vuelvo aquí a la presentación. Ni 5 minutos. Muy bien. Un momentico, vuelvo aquí a la presentación que se me... Posterior a eso, entonces ya tenemos esta mirada y ahora nos corresponde entonces tener, a partir de esto, diferentes normas que ya, digamos, dan un derrotero para tanto los directivos docentes como las secretarías de educación a nivel nacional. En particular, la ley 1618, que es estatutaria, quiere decir que digamos, parte de la Constitución y que esta pues es difícil de ser modificada en todo su planteamiento. Y de ella se desprende el decreto 1421, que es el que en el momento nos da como todas las directrices hacia el tema de educación inclusiva. Entonces, el concepto de integración no es sinónimo de inclusión. Esto quiere decir que la educación inclusiva y las necesidades educativas especiales no son sinónimos. ¿A qué nos referimos con esto? Antes de la Constitución de 1991 hablábamos antes de la Ley General de Educación, se hablaba de integración, es decir, que los niños llegaban a la institución educativa, estaban allí, pero realmente no estaban incluidos dentro del sistema educativo. Mientras que cuando hablamos de una educación inclusiva, estamos hablando de una educación que es capaz de aceptar y de incluir a todas las personas dentro del sistema educativo. Esto entonces obliga, una educación inclusiva entonces obliga a unos componentes de participación. Es decir, que allí podrán estar todas las personas con y sin discapacidad. Esto es una mirada muy importante de este componente de educación inclusiva, porque el componente de educación inclusiva supera el componente de discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la educación inclusiva apunta al componente de diversidad. Enseguida voy a ampliar un poco sobre esto. Apunta al tema de interculturalidad. Es decir, que en Colombia y cada departamento con sus diferentes regiones, la educación inclusiva debe de tener en cuenta esas poblaciones indígenas, esos grupos afro, indígenas y demás personas que hacen parte de nuestro territorio nacional, y que esa educación inclusiva debe de tener unas adaptaciones específicas para atender esa interculturalidad, incluso hasta en los dialectos, los idiomas, etc. Un tema de equidad en torno a, por ejemplo, la extraedad. Tenemos niños que sin discapacidad participan en el sistema educativo, pero que teniendo 14 años están apenas cursando su grado cuarto. La institución educativa y la educación inclusiva tienen que estar en capacidad de atender ese tipo de particularidades. La calidad hace parte de ese componente de educación inclusiva en el sentido de que debe haber una educación con calidad para todos. Pertinencia en el sentido de que sea una educación para la vida y para mejorar los desempeños y los aprendizajes de los niños. La UNESCO nos define entonces unas políticas
que deben de estar integradas desde el gobierno nacional, como decíamos ahorita con el COMPE 166, pero que busque, dentro de esas políticas públicas, integrar a las diferentes entidades que hacen parte y atienden personas con discapacidad. Entonces, el Comité Paralímpico Colombiano, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, las diferentes secretarías de educación, etcétera, definir esa integración de las diferentes entidades. Crear cultura. Una de las grandes dificultades que se ha tenido en el tema de la educación inclusiva en Colombia para su implementación es que siempre se ha enfocado el componente de educación al niño o la niña con discapacidad o con una condición especial. Esto hace que, y se desconoció el tema de lo que era educar los mismos niños que acompañaban el sistema educativo, los padres de familia y la comunidad en general. Entonces se debe crear cultura dentro de esas políticas públicas, dentro del entorno educativo, dentro de la institución educativa y hacia afuera en el entorno educativo. Y que esa política pública se lleve a la práctica. Para ir cerrando esta primera parte de la presentación, entonces, lograr que una educación inclusiva, entonces va a permitir lograr que los niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos logren su paso por la escuela, aprender, desarrollarse, participar, tomar decisiones autónomas e informadas, ejercer sus derechos y asumir las responsabilidades de su ejercicio, es decir, una educación para la vida. Aquí en esta diapositiva, digamos que lo que queremos compartir en torno a lo que corresponde el decreto 1421 es que esa educación inclusiva no se refiere exclusivamente a las personas con discapacidad. Vamos a ver. Tenemos un ser único que corresponde a una calidad de la educación, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, que hace parte de un contexto. Ese contexto tiene violencias, desplazamientos, conflicto armado, desastres naturales, que tiene unas barreras generadas por la misma comunidad, por los mismos cuidadores y padres de familia, por los mismos docentes y por la institución educativa. El hecho de que un niño quiera participar, un niño con discapacidad quiera participar en una actividad física o que quiera participar en la clase de educación física, para poner el caso de un niño ciego. Dale un minuto. Listo, voy cerrando aquí. Y si me das un minuto adicional, por favor. La participación, la falta de profesionales formados en el tema de inclusión en el país es una realidad latente. Decimos que no hay nada tan visible como un niño con discapacidad visual en una clase de educación física. Requerimos más profesionales formados en el campo de educación inclusiva. Eso tiene una responsabilidad importante en las universidades y las instituciones de formación. Continuando entonces en este componente y para ir cerrando, entonces dentro de esa atención a la diversidad, entonces el componente de discapacidad es solo uno de todos los componentes de la educación inclusiva y diversidad en Colombia, porque incluye el ciclo vital, es decir, la edad de los niños. Ahorita hablamos de la edad, el sexo, el género, las capacidades, la cultura, la procedencia, la visión, la etnia, la orientación. Es decir, que en este componente de educación inclusiva deben de caber todas las personas con sus diferentes características, con y sin discapacidad, ¿sí? Negritudes, población afro, raizales, extraedad, población LGTBI, desplazados, víctimas de violencia, etcétera, hace parte de este componente que digamos, proponemos y se propone desde el Ministerio para el componente de educación inclusiva. Voy a dejar hasta aquí, abrimos, pues entiendo que abrimos un espacio entonces ahora para la discusión, que podamos seguir ampliando la discusión. Muchas gracias, Pacho. Gracias, Danilo. Vamos a darle el uso de la palabra entonces a Luis Hernando Ortega, quien actualmente es una de las personas de los formadores de actividad física adaptada que tiene el INDER de Medellín. Luis Hernando, bienvenido. Activa tu micrófono que ya te habilité allí.
Juan Francisco, muy amable, un buen día. Muchas gracias pues por tenernos en cuenta nosotros los formadores, que somos parte pues integral de estas intervenciones con nuestra población con discapacidad. A todos los presentes en este foro virtual y felicitar a la doctora Cristina y a Danilo pues por su magistral presentación. Yo antes que nada quiero ofrecer disculpas a Juan Francisco y a mí porque tenía un apoyo didáctico con unas diapositivas que tenían fotos de usuarios y la imagen institucional. En el INDER hay que surtir unos efectos de permiso que al final esta mañana no pude obtener el permiso, entonces no voy a poder apoyarme en estas, pero bueno. Adelante. Quiero llamar la atención de este foro y en especial con 3 puntos muy fundamentales. Quiero hablar en estos minutos sobre el tema de la política pública, actividad física, recreación y deporte, con el tema de actividad física adaptada, en el marco del acondicionamiento físico. Una segunda dimensión, quiero hacer un abordaje breve, a manera reflexiva, sobre el deporte adaptado, los semilleros y su contexto con respecto a la georreferenciación. Y un tercer elemento, que es lo ha tocado la doctora Cristina y Danilo, Magíster Danilo, sobre el tema, el papel preponderante de la academia en estos procesos de investigación y la articulación de todo esto. Entonces el INDER tiene una política pública de actividad física, deporte y recreación que del año 2018 la actualizó con una proyección a 2031. En la estrategia Deportes Sin Límites, que es una estrategia que el INDER tiene para atender la población con discapacidad en actividad física adaptada, en la ciudad tenemos una proyección en las 16 comunas de 5 corregimientos, aproximadamente con 400 grupos, unos 40 formadores, y en cada uno de los sitios de la ciudad tenemos un punto de atención donde los usuarios de todas las discapacidades, discapacidad física, discapacidad cognitiva, discapacidad sensorial, visual, auditiva, tienen acceso a esta actividad física adaptada. ¿Qué hemos encontrado nosotros en nuestra intervención? Nosotros trabajamos en el marco del acondicionamiento físico, las capacidades condicionales, fuerza, resistencia, flexibilidad, las capacidades perceptivo-motrices, el equilibrio, la coordinación. Estamos en deuda con el tema sociomotriz. Y por obvias razones en el territorio, ya Danilo lo mencionaba muy claramente, todas las variables para transferir ese saber territorial de manera integral, porque no tenemos un apoyo de un equipo interdisciplinario. Entonces, el rol del formador tiene que ser multifacético, polivalente. El formador ejerce como educador físico, pero también hace las veces de psicólogo, de trabajador social, de fisioterapeuta, casi interpretando roles de médico. ¿Qué hemos hecho algunos formadores de manera pedagógica, utilizando ciertas estrategias? Ser unos radares para rastrear y enrutar a los diferentes entes gubernamentales que puedan atender esas necesidades, no solamente físicas, sino de salud y de salud mental muchas veces. La actividad física ha logrado cosas maravillosas en transformar territorios en el sentido de lograr que el núcleo familiar se integre, que haya un apoyo desde la familia a los procesos de inclusión de estos jóvenes. Esto hace pues que la parte emocional de ellos sea fortalecida porque se autorreconocen ellos y se les coloca en ese proceso como ejes principales de ese proceso de mejoramiento de su estado o condición físico-atlética, pero además de ese otro componente social tan importante que tiene una alta incidencia en una salud emocional que lleva sus frutos para ellos, para sus familias y obviamente para el territorio. Allí hemos detectado algo muy importante que en algunos escenarios se ha hablado sobre el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, y es que hemos encontrado personas hipertensas y diabéticas que ni ellas tenían la menor idea, los cuidadores mucho menos. Entonces ahí se prenden unas alertas donde uno trata de enrutar al sistema de salud, pero sabemos las dificultades, la mayoría de ellos pertenecen al régimen de salud subsidiado y el cubrimiento teóricamente se da, pero en la práctica no es verdad. Entonces estas personas terminan muchas veces con afectaciones de tipo renal, de tipo visual con glaucomas y terminan en una discapacidad. Entonces yo llamo la atención sobre ese asunto que es muy importante desde toda la
digamos, la ley del deporte, el Comité Paralímpico, los entes territoriales, la academia, cómo con estas políticas públicas podemos articular, porque yo creo que hoy, en esta pandemia, la enseñanza para mí y para muchos es que tenemos que articular y aunar esfuerzos en aras a atender esta población. El segundo aspecto del deporte asociado en el INDER, simultáneamente o complementariamente a la intervención de actividad física adaptada, tenemos unos semilleros. Pero esos semilleros, si bien se crean en deportes que son de todo el sistema, como decía la doctora Cristina, paralímpico, son semilleros que no tienen trascendencia. O sea, se cumple con el papel de tenerlos, pero muchas veces no hay un seguimiento, no hay un ojo visor de detección de talentos que pueda más adelante surtir y apoyar a unos futuros deportistas que definitivamente existen en todos los territorios, a nivel nacional y específicamente en Medellín. Es aquí donde yo llamo la atención del tema que no se ha mirado de la georreferenciación. Me explico. Para los Juegos Suramericanos se creó una serie de escenarios muy importantes que quedaron como herencia para esta querida ciudad de Medellín, y entre ellos está la bolera suramericana, los bolos, pero está ubicado en la comuna 16. Entonces, boleras no hay más en Medellín. Entonces, necesariamente yo pienso que habría que impulsar semilleros de bolos para las personas con discapacidad en ese sector y hacer toda la logística para que ellos puedan acceder a ese punto de atención. Y estoy seguro que de allí hay mucho talento en ese tema. A eso me refiero con georreferenciación. La Comuna 1 tiene un potencial enorme en jóvenes con discapacidad cognitiva leve moderada que son potencia en ajedrez, pero que no tienen el eco para trascender, digamos, a clubes o ligas que están, digámoslo así, centralizadas. Entonces aquí surge otra reflexión, descentralizar ese asunto. Y en tercer lugar, yo quiero hablar del papel de la academia. Hoy gozamos de muy buena salud por las relaciones articuladas entre los diferentes entes nacionales, departamentales y municipales, el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico, el Ministerio del Deporte, la gestión y liderazgo de Juan Francisco a cargo de la nueva administración del instituto, que ha dimensionado, y se lo he dicho a él y a Voz Populi, en poco tiempo, en menos de año, nos hemos desatrasado históricamente una deuda que teníamos desde la academia. Y me refiero a tener en cuenta, por ejemplo, al egresado, a los diferentes actores que pueden estar en el equipo multidisciplinario o interdisciplinar. Entonces es ahí donde yo pienso que tiene que haber una mirada en los currículos del pregrado, de la licenciatura en educación física, y por qué no pensar en futuras especializaciones en actividad física adaptada a personas con discapacidad en ese marco del acondicionamiento físico y en el tema de impacto psicosocial. Básicamente traía esos tres ejes temáticos para compartir con todos ustedes y mi énfasis es a manera de reflexión. Muchas gracias por esta oportunidad, Juan Francisco, y a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias a ti por tu intervención. Quisiera, Carlos, si podremos compartir el video de Roberto Ortegón. Roberto nos manda una reflexión, dado que él en este momento está en una reunión que no le permite estar acá en presencia, pero nos ha mandado su saludo en este video y es igualmente válido. O sea que desde la distancia igualmente le agradecemos nuevamente a Roberto por sus aportes en este grupo. Carlos, no se escucha. El deporte paralímpico es un tema sobre el cual teníamos una deuda en este grupo que evalúa y que piensa alrededor de la política pública del deporte. Y es una deuda también porque más allá del deporte paralímpico se trata de evaluar y de reflexionar acerca del acceso de las personas en condición de discapacidad al deporte. Porque esta es una lucha histórica que no tiene nada que ver con el deporte, una lucha contra la discriminación y contra la exclusión social, en la que aparece el deporte como una conquista también de los derechos de la población con discapacidad. De ahí la importancia del deporte paralímpico, porque su práctica es un ejemplo de superación y de resiliencia, porque motiva y convoca
al deportista, a la familia, a los entrenadores y a la sociedad, y porque de alguna manera nos dice que estamos avanzando en los temas de inclusión social a nivel global. En Colombia el tema también ha tenido un desarrollo, especialmente a partir de la Constitución del 91, donde logramos que se incorporara el reconocimiento de las personas en condición de discapacidad en aquella época denominadas con limitaciones, y que se le asignara al Estado la función de su protección, de su rehabilitación y de su integración social. A lo largo de los siguientes años, Colombia logró, en primer lugar, incorporar el tema de la discapacidad en casi todos los planes de desarrollo nacionales. En segundo lugar, elaborar políticas especiales para esta población, con algunas dificultades, por ejemplo, de cuál sería la entidad rectora del tema de la discapacidad, y por eso el tema ha pasado de una institución a otra dependiendo del gobierno en el cual nos encontremos. Pero lo cierto es que en 1985 ya se había logrado que en el censo de población se incorporara a la población en condición de discapacidad, y esto ha seguido en los censos siguientes, con lo cual le permitió al país saber, por ejemplo, que en Colombia cerca del 6.5% de la población tiene alguna limitación o alguna condición de discapacidad, y que cuando hablamos de una persona en condición de discapacidad estamos hablando de una familia y estamos hablando de una comunidad. Por tanto, es un sector muy importante para la vida social, para la vida económica, para el bienestar en general de la sociedad. Y Colombia, digamos, hizo un tránsito ahí, hasta incluso crear un sistema nacional de discapacidad y crear algunas normas de protección, con enormes dificultades, pero al mismo tiempo fuimos pensando y reflexionando sobre cómo derribar barreras, no solo arquitectónicas, sino sociales y culturales, de donde surge el concepto de accesibilidad, que bien es conocido por todos. Y en relación con el deporte específicamente, logramos con la ley 582 del año 2000, la ley que reconoce, digamos, por primera vez el deporte paralímpico, le asignamos unas funciones muy especiales al Comité Paralímpico Colombiano, a diferencia del Comité Olímpico. A este comité, por ejemplo, se le asigna la enorme responsabilidad de ser una puerta para la inclusión social de las personas en condición de discapacidad a través del deporte. Y se le fijaron 4 grandes funciones. Una, de que pudiese, digamos, orientar y garantizar el tema de la recreación. Segundo, del deporte terapéutico, de un deporte con fines, digamos, de carácter mucho más social y funcional de rehabilitación. Y, obviamente, el que pudiera organizar un sistema de deporte asociado a través de un sistema federado como es el que conocemos nosotros hoy en día. En ese marco, digamos, de reflexión, uno podría entender por qué los primeros deportistas y muchos de los deportistas iniciales nuestros eran jóvenes o han sido jóvenes y personas mayores, la mayoría víctimas de la violencia, que ya practicaban deporte antes de haber sufrido una lesión o una limitación, de accidentes de tránsito y otros accidentes, de enfermedades, y muy pocos de nacimiento. Entonces, esto seguramente explicaría, no justificaría, pero explicaría por qué el deporte paralímpico todavía está en una etapa algo así como paracaidista, es decir, de esperar que la gente haga deporte, que le vaya bien, que las familias lo patrocinen, y cuando logramos que gane, pues nos tomamos la foto con ellos. Pero en el proceso hemos invertido muy poco, estamos muy lejos al interior del sistema paralímpico de poder garantizar la inclusión social. En el Plan Decenal del Deporte le dimos una importancia también al tema de la población en condición de discapacidad. Allí establecimos, por ejemplo, que debería privilegiarse la infancia en condición de discapacidad, a la cual deberíamos tener una política particular de recreación. 10 años después, logramos que el Ministerio del Deporte creara un programa nacional de recreación para la infancia 2020-2030, lo cual creo que es una buena noticia, por lo menos en las conquistas que estamos viviendo del Plan Decenal del Deporte, y esperamos que esta sea una puerta también para que la infancia y la juventud puedan tener realmente un acceso en la promoción, en el tema de
del acceso al deporte como un medio de rehabilitación y de integración social, más allá de los resultados exitistas de las medallas y de los torneos, que por supuesto que generan un gran entusiasmo, que convocan a la comunidad y que son un ejemplo para todos, incluyendo a la población en condición de discapacidad. Por eso yo quisiera terminar esta intervención más con unas reflexiones o con unos desafíos, si se quiere, que tendría el deporte paralímpico o el deporte en condición de discapacidad. Un primer desafío es que pudiéramos pensar el deporte en el ciclo vital, o sea, que pudiéramos pensar el proceso desde la infancia, desde la adolescencia y la juventud, y no solo esperar que tengamos deportistas, sino que podamos invertir en el proceso. Un segundo desafío es que miremos el deporte paralímpico desde lo local y lo regional. Todavía existen muchas regiones en Colombia donde las personas en condición de discapacidad las tienen guardadas, las tienen excluidas de todo, especialmente en sectores rurales. Y creo que hay que seguir avanzando para que el deporte sea una estrategia que nos permita ser visibles y hacer incluyentes a esta población como a otras poblaciones también. Un tercer aspecto, me parece, es que hay que pensar como sistema. Se crea un sistema paralímpico, pero el sistema no es un montón de instituciones. El sistema implica saber cuáles son las relaciones que podemos tener desde el nivel local, desde el nivel departamental, bueno, obviamente desde el nivel distrital, con la nación, y poderlo articular con otros sistemas. Recordemos que en muchos sectores el tema de la discapacidad depende de políticas de salud y de protección social, o de políticas educativas, o de políticas de integración en las comunidades. Por tanto, no tenemos un solo marco de referencia, digamos, que nos permita coordinar esas acciones, lo cual no es malo, todo lo contrario, nos da una enorme diversidad y una capacidad de gestión muy grande para el deporte, porque existen muchas fuentes de recursos a las cuales podemos, digamos, acudir siempre que lo miremos en la manera sistémica. Y esto genera automáticamente otra obligación para el deporte paralímpico, y es de poder articularlo con otros sistemas de gestión pública, con el Sistema Nacional de Educación, con el Sistema Nacional de Seguridad Social, bueno, de Salud y Protección Social, o sea, que pudiéramos articularlo de esa manera. Y yo diría que Así es. el desafío es que, como Sí, quiera, es. el deporte paralímpico no es un resultado de una conquista del deporte, sino que es una conquista de la población en condición de discapacidad. Yo diría que el Comité Paralímpico y el deporte paralímpico no pueden malgastar esta conquista. Tienen que hacer un buen uso de esta conquista. Tienen que generar confianza. Tienen que hacer una gestión transparente, porque de eso depende también que sea exitoso y que sea un ejemplo de resiliencia y de fortaleza el deporte paralímpico, que las organizaciones son fuertes, digamos, en ese terreno, y que puedan promover la equidad, porque el deporte paralímpico no puede ser un ejemplo para la sociedad como un mecanismo de inclusión social, pero al interior ser un instrumento de exclusión para otras personas en condición de discapacidad. Por tanto, creo que tenemos que articular de mejor manera el tema de gobernanza, de transparencia, los temas de equidad y los temas de inclusión social. Ese, a mi juicio, es un desafío sobre el cual podemos discutir la política pública del deporte paralímpico o del acceso de las personas en condición de discapacidad al deporte y la recreación. Muchas gracias. Bueno, ahí tuvimos a Roberto. Yo creo que esta es la ventaja también de este mundo del uso de las nuevas tecnologías que hemos intentado aprender. Creo que Carlos ya ha resuelto el tema del video. A ver si nos lo puede compartir para cerrar esto y abrir la discusión entonces. Carlos. Sí, bueno, dame un segundo, ya lo comparto.
En el año 1954, imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no permitía afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de una diferencia: el color de su piel. Por ejemplo, les tocaba sentarse en la parte de atrás del bus y no podían usar los mismos bebederos que usaban los blancos. Debían usar bebederos especiales, bebederos solo para negros. Durante muchos años, la población afrodescendiente vivió la injusticia de no tener garantizados los mismos derechos que sí tenían garantizados los que tenían la piel más clara. Sin embargo, muchas personas que sabían que ahí había un problema y que tocaba solucionarlo, lucharon para cambiar esa situación. Después de algún tiempo y muchas luchas, en 1964 se aprobó el Civil Rights Act, un papel que dice que sí, los afrodescendientes sí tienen los mismos derechos que los blancos y no debe existir ninguna clase de discriminación en su contra. Aunque con que ese papel existiera y estuviera en el Congreso no se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Una ley es un papel, y para que llegue a la realidad hace falta mucho más trabajo. Es aquí donde recordamos personajes como Martin Luther King, como Mohamed Ali, como Malcolm X, como Tommy Smith y John Carlos, y bueno, como tantos otros que llevaron el mensaje de ese papel a la base de la cultura y realmente ayudaron a cambiar formas de pensar en los hogares norteamericanos y dieron pie para que algo como esto fuera posible, para que cupiera en la cabeza de los norteamericanos que un presidente afrodescendiente los podía representar a todos. Hoy en día el problema no se ha acabado, pero es solo una minoría la que insiste en un concepto tan salvaje y arcaico como el del racismo. Ahora, vean esto. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficientes. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que sus problemas se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades.
Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo de estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Bueno, este video yo creo que nos permite hacer la reflexión final frente al tema. Yo sé que hay muchas inquietudes y que todo el mundo en este espacio hoy quisiera hablar. Yo quisiera que variáramos un poco la dinámica justamente para aprovechar a nuestros invitados el día de hoy. Hay muchas inquietudes en el chat. Hay alguien que no sé quién o sea, la organización que está representando acá como Deporte Colombia, que anda furioso con el tema de la ley, anda furioso con el tema de la inequidad en este país, con el tema de que los recursos, pues, obviamente deben de disponerse de una mejor manera para la inclusión, y en eso hemos estado de acuerdo todos. O sea, este es un espacio simplemente de debate académico. Ojalá que estuvieran los políticos responsables de la toma de decisiones y del otorgamiento de los recursos para este sector, y que, por supuesto, será nuestro deber como académicos seguir influyendo en ellos para que ellos hagan mejor las cosas. Pero vamos a formular, empecemos por esa pregunta. O sea, Luz Cristina, tenemos una ley del tema hoy para el deporte paralímpico, que tiene modificaciones, que tenemos leyes obsoletas en nuestro país, que en este momento sabemos para todos, y les anuncio de una vez, creo que en unos 15 días vamos a estar teniendo un foro sobre la nueva ley del deporte. O sea, una ley que está recogiendo todas estas inquietudes que se están planteando acá. Yo tuve la oportunidad de hacer algunas apreciaciones en el borrador y me parece que es un tema que va a ayudar a transformar a nuestro sector, y que, lo quiero decir de manera abierta, si hay algo bien configurado allí también hoy es el tema paralímpico en esta nueva ley que viene, que recoge todo el tema normativo internacional además. O sea, aquí hay unos temas de por qué, entre comillas, el monopolio del deporte paralímpico en Colombia sobre algunos deportes es que no obedece a la lógica propia de nosotros como país, sino a una lógica internacional. Entonces yo quiero, mientras voy recogiendo las preguntas del chat, quiero darle la palabra a Luz Cristina nuevamente para que nos comente, o sea, ese tema que nos tiene tan furiosos algunos acá en el chat sobre el tema de la ley. Entonces, tienes la palabra. Muchas gracias, Pacho. Bueno, qué responsabilidad tan grande. Cuando además venimos de unas líneas conceptuales tan fantásticas como las que nos dieron Edgar, Luis y Roberto, que por supuesto nosotros como Sistema Paralímpico las acogemos completamente. Bueno, lo que sucedió es que cuando desde hace años se empezó digamos, a transitar este tema para reformar la Ley 181, el Comité Paralímpico, digamos que en representación del sistema, también acompañado por federaciones y los actores que en ese momento se quisieron sumar,
trataron de que en esos borradores de la nueva ley 181 se modificara o digamos se actualizara, más que modificar es actualizar la estructura del sistema paralímpico colombiano. Como todos sabemos, pues hoy esa reforma no ha salido, todavía sigue en proceso. En ese orden de ideas, el sistema paralímpico dio un pasito al lado y empezó su propio proceso paralelo para que esto se hiciera realidad. ¿Esto por qué sucedió? Bueno, esto sucede porque, como tú lo dices, Pacho, tenemos unas líneas que vienen del IPC, tenemos unas cartas que vienen del IPC, tenemos una serie de intercambios de comunicaciones oficiales donde nos invitan a que como país que hace parte de ese sistema internacional, tenemos que ajustar nuestra estructura a cómo internacionalmente está desarrollada. Entonces, claro, digamos que el Comité Paralímpico empieza a tratar este tema de generar una ley paralela, se presentó un proyecto, y eso fue lo que decantó la ley 1946 del 2019, que hoy es la que, digamos, está un poco como en el ojo del huracán. Nosotros como Comité Paralímpico no es que estamos 100% de acuerdo con la ley, no lo estamos, porque incluso ustedes tendrían que saber que en el borrador que nosotros trabajamos y construimos, a lo que salió ya desde el legislador, pues hay unas diferencias importantes, pero ustedes saben que difícilmente uno puede controlar todas las cosas que ponen ahí, porque ellos aprovecharon esto y empezaron a meter y adjuntar algunos otros temas a esa ley 1946. ¿Cuál es el espíritu de esa norma? El espíritu de esa norma es armonizar la estructura del sistema paralímpico colombiano, cómo funciona de manera internacional. Entonces, claro, esa nueva ley lo que nos da es unas nuevas lógicas para estructurarnos en Colombia, para saber cómo quedan organizados en el sistema paralímpico, cómo quedan organizadas las federaciones por deportes y no por discapacidades, como era el modelo con el que nacimos, que para ese momento histórico pues fue correcto y digamos nacimos de esa manera y nos desarrollamos de esa manera. Pero todos entendemos que el sistema paralímpico es dinámico, que ha venido evolucionando y que en unos años también va a seguir teniendo otros cambios importantes. Y en ese orden la ley lo que hizo fue generar esa armonización, con cosas buenas, con cosas malas, porque la ley 1946 tiene de todo. Empezando porque nos dejó en un limbo muy increíble, Pacho y compañeros, porque lo primero que dice la ley en el encabezado es, esta ley modifica la ley 582. Y resulta que en su artículo 12 dice, y deroga totalmente la ley 582. Entonces, claro, empieza uno a moverse en un limbo y en una incertidumbre compleja. Entonces, claro, sabemos que la ley trae unos asuntos difíciles, pero nos armonizó la estructura a pesar de las otras dificultades que tiene la ley. Hoy estamos transitando en un proceso para generar un decreto reglamentario sobre esa ley para poder hacer la fase de implementación. Porque de acuerdo a los comunicados que nos emite el Comité Paralímpico Internacional, cuando lleguemos a Tokio y cuando empecemos el ciclo paralímpico de París, Colombia ya debe tener la estructura armonizada. Eso entenderán ustedes, tiene amigos, tiene detractores, tiene de todo, porque les digo en serio que entender la estructura paralímpica no es fácil. Es decir, uno tiene en la cabeza la estructura del sistema olímpico y uno dice COI, federaciones internacionales, organismos regionales, ¿sí? Aquí el tema del gobierno de los deportes paralímpicos, que digamos es como el punto clave de esta ley, tiene unas complejidades absurdas y eso nos monta una forma de estructura diferente del deporte paralímpico en Colombia. Entonces sí, tiene amigos y tiene personas que no les gusta tanto, pero esa es nuestra realidad. Muy bien, Danilo y Luis Hernando. O sea, aquí hay un tema también que trabajar y es el tema, o sea, estamos hablando de dos grandes escenarios. Por un lado, el tema del deporte paralímpico, que como en la misma estructura del deporte olímpico, tiene una estructura piramidal y que en última instancia se constituye en una forma excluyente del deporte en sí misma, ¿cierto? Pero tenemos de otro lado también la responsabilidad del Estado de garantizar ese derecho al deporte para todos los ciudadanos en diferentes condiciones. O sea, y el mismo plan de desarrollo privilegia que la inversión sea justamente en las personas que están en una situación de vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera. O sea, esa es la prioridad en los planes de desarrollo y al frente de las inversiones. O sea, ¿cuál es la situación hoy
realmente en el escenario de la educación y en el escenario de la actividad física, Luis Hernando y Danilo, o sea, ¿y cómo se está viendo ese panorama en el país? O sea, efectivamente tenemos esos índices de exclusión que nos están haciendo el llamado acá en el chat. O sea, y cuando yo puse el tema de la furia porque me regañaron por la palabra del uso de la furia, yo simplemente traté de hacerlo de una manera jocosa para animar la discusión, pero por supuesto este es un escenario de respeto académico para todos. Entonces quisiéramos, y dándole la razón a quien ha planteado esas discusiones, efectivamente tenemos una brecha muy grande que superar. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo es el panorama hoy, Danilo, Luis Hernando, en el tema de educación y de actividad física? Danilo. Gracias, Pacho. Tú lo has dicho, y ahorita voy a retomar las palabras de Roberto Ortegón. Yo creo que Roberto hizo un resumen, digamos, de todo lo que ha sido la discusión del día de hoy, y que me parece que retomarlo nos ayuda a, digamos, a alimentar esta discusión. Nosotros, él habla de la integración de todas las entidades que tienen que ver con el tema de atención a personas con discapacidad en todos los ámbitos. Mire que él mencionó el tema de salud, recreación, deporte, el tema de educación como tal, cultura, etcétera. Entonces, nosotros en todo este tema de atención a personas con discapacidad y que, como lo mencionaba ahorita, en todo el tema de inclusión, que repito, no se cierra exclusivamente al componente de discapacidad, sino que abre el panorama a todas las poblaciones que mencionábamos ahorita. Debemos de mirarlo como una pirámide. Es decir, la base de la pirámide están todas las personas con y sin discapacidad que con derecho y en una política pública tengan acceso a todas las formas de participación en educación física, deporte y recreación, sea en jornada extraescolar, sea porque está vinculada al sistema educativo, matriculada en el sistema educativo, o sea porque hace parte del sistema deportivo como tal. En esa base de la pirámide entonces están todos los ciudadanos. Vamos subiendo y ya vamos llegando a las escuelas de iniciación y formación deportiva. Luego vamos subiendo ya a un tipo de participación deportiva de tipo de clubes, asociado, etcétera. Y vamos subiendo hasta que llegamos a la cumbre de la pirámide, que sería el Comité Paralímpico. Toda la estructura de la pirámide se necesita, ¿sí? Todo el planteamiento que hace Cristina se necesita en todos los países y particularmente para nosotros en Colombia ni se diga. Mire que Cristina mencionaba ahorita, mostraba unas fotos al final de su presentación, cómo hay una cantidad de deportistas invisibles, ¿sí? Pero porque digamos que dentro de la misma estructura del deporte, de la educación, etcétera, no hay una integración de las diferentes entidades. Yo creo, Pacho y compañeros, y recogiendo, he ido leyendo más o menos también el chat, debemos de tener una visión global del componente de educación física, deporte y recreación en nuestro país. Unificar la política pública, unificar todos los diferentes estamentos y sus diferentes políticas en torno a poder tener una pirámide que sea funcional de abajo hacia arriba. No todos los jóvenes que están en las instituciones educativas o que participan en un club deportivo quieren llegar al deporte paralímpico, ¿sí? Pero esa participación en ese club deportivo, en esa actividad, le genera independencia funcional, le genera toma de decisiones, le genera autoestima, ganas, deseos de hacer parte de una sociedad. Entonces, toda la estructura de la pirámide se requiere, pero necesitamos que todas las entidades estemos reconociéndonos los unos a los otros y visibilizando la participación de cada una de las entidades, podemos ver nuestras personas con discapacidad también en el entorno. Muchas gracias, Pacho. Luis Hernando, yo tuve la fortuna de ser uno de los fundadores del programa de UFINES de la Universidad de Antioquia de Educación Física para Niños Especiales hace 30 años. Y nosotros tuvimos la oportunidad de rescatar, y lo digo así textual, de rescatar a un chico con síndrome de Eiper, rescatarlo de un encadenamiento en su casa. O sea, llevaba 18 años
excluido, Wilson. encerrado. Wilson. No, Jesús Rodrigo. Jesús Rodríguez, ajá. O sea, tuvimos esa situación. Eso se sigue presentando hoy en una sociedad como la nuestra. O sea, en los temas de actividad física, ¿cómo podemos garantizar de alguna manera el derecho a las personas para el acceso a este derecho constitucional que también tienen ellos? Juan Francisco, es una realidad de apuño. O sea, en nuestros territorios todavía se ve, y el doctor Ortegón lo dijo, en las regiones hay personas que las invisibilizan, o sea, que las esconden. En nuestra ciudad de Medellín, en las diferentes comunas, en los barrios, en los corregimientos, todavía existe esa desinformación de que estas personas que son sujetos de derecho pueden participar de programas comunitarios. Entonces, es ahí donde yo pienso que uno de los retos que queda desde la institución, llámese departamental o municipal, Indeportes, INDER, la academia, el sistema paralímpico, yo insisto que hay que aunar esfuerzos para esa palabra que hoy aquí cursó, y es articular los esfuerzos proyectados para tratar de llegarle a esas familias en sus cuidadores, que muchas veces no son los padres de familia. Porque muy desafortunadamente, en el relato estadístico que decía y planteó muy bien Danilo, el porcentaje de alfabetización cognitiva de ellos es muy bajo, y el porcentaje de alfabetismo motriz sí que más. Entonces, como decía alguna vez por allá Cajigal, el analfabetismo motriz, que hoy en modelos de desarrollo como en Canadá están hablando de alfabetizar motrizmente de nuevo. Trajeron cíclicamente esa palabra a ser aplicada en los territorios, pero sí, hay que hacer un trabajo muy fuerte desde lo institucional, con las ONGs, con las fundaciones, con las juntas de acción comunal, con las juntas administradoras locales, hacer como un eje transversal que le corresponde al ente rector del deporte, de la actividad física y recreación, que es el INDER Medellín, que por fortuna, como lo dijo Pacho, en el plan de desarrollo hay un eje ahí muy clave de ecociudad, donde están incluidos teóricamente muchas situaciones que yo pienso que deben ser articuladas, insisto mucho, con la academia, porque el proceso investigativo nos va a dar cuenta de diagnósticos importantes para ponerlos ante la decisión gubernamental de ser aplicados en nuestra población. Luz Cristina, tanto Luis Hernando como Danilo nos han hecho un llamado perdón, nos dice Luz Cristina que nos ve pero no nos escucha. Carlos Agudelo, de pronto le ayudas a ella a resolver el... No se escucha bien, yo creo que salió a volver a entrar, dame un segundo. Vamos formulando la pregunta, y es, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde la academia? Ya lo ha planteado Luis Hernando, Danilo, o sea, ¿cuál es el tratamiento que podemos hacer nosotros desde la academia? Ya sabemos que tenemos que permear los planes de estudio, pero yo diría permear además el currículo como esa relación con la cultura y la sociedad. Entonces, yo quisiera igualmente formularle y darle y abrirle el espacio después de la intervención de ustedes para que Luz Cristina nos cuente un poco el tema de la experiencia o la oportunidad que tenemos hoy con la Academia Olímpica, así como se ha constituido la Cátedra Olímpica en muchas de nuestras universidades. Ya muchas de nuestras universidades también vienen implementando la Cátedra Paralímpica. O sea, ¿qué significa? ¿Cuáles son los derroteros que debemos de tener en ello? Cris, vas a tener un espacio también para que nos cuentes sobre la Academia Paralímpica. Van a hacer la intervención Luis Hernando y Danilo, y luego tú para que nos cuentes y nos hagas esa invitación a la Academia de qué es lo que tenemos que tener en esos contenidos de la Academia Paralímpica para la cátedra. Sí, señor. Danilo. Perfecto, listo. Pacho, tú lo has dicho. Yo creo que el sistema educativo en Colombia, el sistema profesional en Colombia, está en mora de poder permear esos currículos, esos planes de formación, en el sentido de que no es incluso necesario
crear nuevos programas específicos para la atención con personas con discapacidad. Esto generaría una cantidad de programas que terminarían cerrados por falta de público, porque entonces tendríamos que tener programas de atención para personas afrodescendientes, para personas con discapacidad, con lesión medular, ciegos, etc. Sería un programa supremamente, sería inviable, pero en la forma como lo estás planteando, Pacho, unos mallas curriculares que estén permeadas por unas cátedras permanentes en torno a los temas de inclusión. Eso sí, y yo diría que no solamente en el tema de educación física y deporte, como es su facultad en la Universidad de Antioquia, sino incluso en todas las carreras. Se hace necesario que todas las carreras, derecho, ingeniería, etcétera, vemos los errores que se cometen en los temas de inclusión por puentes mal hechos, placas polideportivas que no tienen acceso para personas con movilidad reducida, los mismos médicos, etcétera, a veces se cometen errores por falta de tener dentro de su plan curricular, no lo hacen adrede, por supuesto, sino por falta de tener dentro de su plan curricular una formación en inclusión. Se cometen errores en las diferentes profesiones. Entonces, debemos, y respaldo esa propuesta tuya, de permear las diferentes carreras con una cátedra de inclusión que sea llevada a los diferentes programas, repito, no solamente educación física, deporte y recreación, sino en todas las áreas. Muy bien. Luis Hernando. Sí, Juan Francisco, no, plenamente de acuerdo con Danilo. Yo pienso que el tema, yo lo plantearía como esto, algún modelo administrativo dice que la organización tiene unas enfermedades crónicas que hay que detectar. Y una de las formas de implementar esa detección es mirarse, autocriticarse. Yo pienso que hoy por hoy el mundo cambió. Nuestra ciudad, por ejemplo, Medellín se transformó desde lo urbanístico, desde lo social. Los retos y desafíos son diferentes de hace 5 y 10 años. El tema de inclusión, el INDER Medellín tiene 26 años de creado y la estrategia de Deportes Sin Límites, que atiende a personas con discapacidad, tiene solamente 14 años de existencia. Entonces, si bien son 14 años, es todavía muy poco tiempo en donde ha habido avances, pero yo pienso que hay que seguir construyendo sobre lo construido y por mi formación de Universidad de Antioquia y mi experiencia en diferentes campos, yo pienso que el tema de los diagnósticos en el territorio, el análisis situacional de cómo están las personas con discapacidad, eso amerita investigaciones que tienen que hacer personas que estén formadas para poder organizar proyectos de intervención que se pueda, por ejemplo, la academia ofertarlos ante los entes gubernamentales a través de alianzas administrativas, qué sé yo, y también ir ofertando a otras entidades que no tienen que ver con el deporte. Educación física y recreación, como son, por ejemplo, las facultades de educación que hablan de su formación con personal que atiende necesidades especiales. Entonces yo pienso que el tema tiene que ser transversal a toda la situación educativa. Ajá. A nosotros se nos olvidó, entre otras cosas, que somos un país que ha vivido en guerra y que en la década de los 90, de los 80, perdón, y 90 y principios de los 90, este país puso más lesionados medulares por el tema del sicariato que la misma guerra de Beirut con misiles. Entonces, o sea, tenemos un país como lo expresa... La de Kosovo. Correcto. Y la de Kosovo. Ajá. Como lo expresan en el chat, efectivamente tenemos un país con un alto porcentaje de personas en situación de discapacidad. Y no es solamente la discapacidad física, hay otro tipo, pero yo iría un poco más allá. No es solamente la discapacidad, sino las capacidades excepcionales que tienen hoy nuestros atletas paralímpicos. Es que ahí es donde también nos quedamos en un concepto como lo expresaba el video, del concepto de los malditos, el concepto de los disminuidos, y hoy, o sea, yo veo un video de una persona en situación de discapacidad física compitiendo en el tema paralímpico y yo me quito el sombrero, me pongo a llorar, me llena de emoción,
porque no tenemos las capacidades y el empuje y la entereza que tienen muchos de nuestros atletas. Pues Cristina, entonces, ¿qué hacemos? Porque aquí tenemos también personas que están diciendo, no, la cátedra paralímpica eso no soluciona nada, una cátedra de inclusión no responde, con eso no vamos a cambiar el mundo, como tampoco podríamos cambiar el tema de las personas LGTBI o de las personas, no sé. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están haciendo en la Academia Paralímpica para romper esas barreras? Bueno, seguramente no cambiaremos el mundo, pero aportaremos cosas significativas para ir construyendo esta comprensión de la discapacidad como un fenómeno social multidimensional que digamos, nosotros tenemos mucho que aportar a ese tema desde el deporte. Pues nada, de entrada decirles que desde el año 2018 se creó la Academia Paralímpica Colombiana, se creó para desarrollar las directrices de Academia Paralímpica Internacional y las propias del Comité Paralímpico Colombiano en materia de educación, ciencia y cultura paralímpica. Y que alrededor de esa academia, pues hemos venido, digamos que diseñando y cada vez creando algunos tipos digamos, de cursos o de asuntos para filtrarnos en el sistema educativo que nos permitan llevar, claro, el mensaje del deporte, pero más allá, el mensaje de la inclusión. Entonces, hemos creado como una de esas intenciones de articulación desde la Academia Paralímpica del Comité Paralímpico, hemos creado la Cátedra Paralímpica. La Cátedra Paralímpica tiene el propósito de fomentar en las instituciones de educación superior y en sus comunidades educativas, pues una cultura de la convivencia y la paz a través de esa cátedra que se desarrolla en convenio con el comité y con la academia y que está visionada como una estrategia para la comprensión de la discapacidad como un hecho social y del paradeporte como un canalizador del desarrollo de las personas con discapacidad. Entonces, digamos que ya hay una primera cátedra que ya nos piloteamos en ese primer ejercicio, pues porque claro que tenemos que nacer y nos tenemos que ir corrigiendo y mejorando en el ejercicio. La hicimos en la Universidad Sergio Arboleda. Ya vamos, digamos, para un segundo grupo en esa universidad y ya hay varias otras universidades teniendo ese acercamiento de decir, yo quiero esa cátedra que tenemos que hacer y entonces estamos haciendo aproximaciones para saber cómo nosotros podemos apoyar el desarrollo de esa cátedra en sus universidades. Hay otras universidades que nos han dicho, nosotros tenemos ya dentro de nuestros planes de estudio, tenemos cátedras de deporte adaptado, tenemos cátedras de deporte paralímpico, como en el caso del área andina, etcétera. Entonces estamos mirando cómo ajustamos toda esta estructura para precisamente canalizar las posibilidades de apoyo que nosotros estamos tratando de generar desde la academia a partir de esa cátedra paralímpica. Entonces, sí, en efecto, no solucionaremos pues el mundo, pero sí creemos que tenemos un aporte importante que hacer desde el sistema para poder, digamos, comprender y analizar todo este fenómeno de la inclusión que es tan importante para todos, pero además de potenciar todo el tema de las habilidades y las capacidades de las personas en condición de discapacidad desde el fenómeno del deporte. Entonces, en términos generales, eso estamos haciendo desde la academia y desde la Cátedra Paralímpica. Bueno, por acá siguen habiendo preguntas en el chat e intervenciones que me parecen supremamente interesantes. Le pedimos el favor a todos apagar los micrófonos. Sería importante analizar cómo está la formación profesional en los licenciados en educación física y en deporte, así como los profesores afines y en profesiones afines. ¿Es suficiente la preparación en pregrados para atender a personas en situación de discapacidad con suficientes créditos asignados? La calidad y la profundidad alcanzada en esos espacios. Entonces, bueno, aquí hay temas de discusión que por supuesto es nuestro deber. Creo que es importante seguir transitando en este tema. Yo creo que es un primer debate que abrimos en este foro de políticas públicas. La próxima semana vamos a estar haciendo también en nuestro espacio del chat un nuevo sondeo para nuevos temas. Ya estamos agotando la agenda que propusimos hace 3 meses. O sea, realmente hemos hecho de este espacio un espacio fructífero en términos de los contenidos. Todo este material lo estamos igualmente ubicando en la página que hemos desarrollado de políticas públicas y deporte.
unas palabras finales de cada uno de nuestros tres invitados como recomendaciones al desarrollo de este tema del mundo paralímpico, la inclusión en el deporte y la inclusión en la inclusión en la educación y la inclusión en la actividad física. Luz Cristina, Edgar Danilo y Luis Hernando. Bueno, pues además del agradecimiento y de estar muy complacida por haber compartido con todos ustedes, en efecto, adherirme a las palabras de Roberto cuando dice el deporte paralímpico tiene un montón de retos y tiene un montón de retos que son fascinantes. Y la idea es que, digamos, podamos ir construyéndolos de la mano de toda la comunidad deportiva colombiana. Creo que es importante que ustedes sepan que para nosotros como comité, digamos, tenemos unos asuntos claramente trazados en nuestro radar. Lo primero es que los atletas son el centro de nuestra labor. Lo segundo es que nosotros no hablamos de discapacidades, sino de las capacidades que tienen estas personas. Lo tercero es que como movimiento deportivo estamos alineados con el movimiento mundial por los derechos civiles de las personas con discapacidad y desde esas lógicas nos movemos. Que tendremos dificultades, que tendremos tropiezos, sí, porque es un sistema supremamente complejo, pero que lo estamos tratando de construir con todo el amor para poderle proporcionar este tipo de desarrollo al país. Entonces, pues de parte del Comité de la Academia Paralímpica estamos abiertos para seguir construyendo con ustedes. Cris, antes de darle la palabra a los compañeros, hay una pregunta interesante acá y es ¿cómo el Comité Paralímpico acompaña a las universidades para la creación de la cátedra? Bueno, sencillamente es un comunicado que se genera desde la universidad. Nosotros le enviamos nuestro pensum de base para decirle a esa universidad, mira, si quieres desarrollar esta cátedra con esta lógica, los mínimos contenidos que debemos desarrollar son estos, y de ahí empieza todo un ejercicio, digamos, de canalización y de acuerdo entre la institución y el Comité Paralímpico Colombiano hasta que se firma un convenio entre las instituciones y se desarrolla la cátedra. Muy bien. Danilo y Luis Hernando. Bueno, voy yo. Altamente agradecido, Juan Francisco, contigo por la invitación y a todos los que hemos tertuliado hoy en este foro virtual. Yo no puedo dejar pasar por alto lo siguiente. Yo fui deportista de alto rendimiento y en la escuela donde estudié, que era pública, a mí no me enseñaron ni a cogerme los brazos ni a cogerme los brazos con las manos. Entonces no tuve educación física de base. Por fortuna apareció un profesor en la secundaria y empecé a hacer baloncesto, llegué a jugar baloncesto, digamos, entre comillas, alto rendimiento, y como deportista me lesioné. Hoy tengo una prótesis de cadera derecha, reemplazo total, que me llega a la conclusión de que el deporte no es salud, y muchos dicen lo mismo. Entonces digo esto por lo siguiente, la educación física de base de la escuela privada a la escuela pública es totalmente diferente. En la escuela pública no existe, y venimos históricamente haciendo, digamos, esos anuncios, esas reclamaciones, todas esas proposiciones y propuestas y no hemos logrado. Entonces, definitivamente, tiene que haber una intervención del Estado a través de los entes territoriales o de una línea que trace el sistema paralímpico en este caso y el sistema olímpico, el Ministerio del Deporte, donde hayan unos programas más articulados con las escuelas públicas, digámoslo así, para generar escuelas de formación deportiva en el sistema paralímpico, porque yo no he escuchado, voy a llevar a una persona de bocha a una escuela de formación deportiva en bocha. Yo no conozco eso. Entonces es mucho de lo mismo parecido a lo que hemos hablado a lo largo y ancho de la charla todos, pero yo pienso que son retos que se vienen, desafíos donde todos de manera unada podemos aportar nuestro grano de arena. Muy complacido. Danilo, no tenemos aulas especiales. ¿Ya los niños están incluidos en el aula regular? ¿Qué hacemos con los maestros y qué hacemos con la educación inclusiva? Antes de que inicies, recordarles a todos nuestros participantes que en el chat varios de los compañeros, incluidos Luis Eduardo Lombo y otros colegas, han ubicado cualquier cantidad de información sobre la inclusión y la discapacidad para que descarguemos dicha información. Correcto. Incluso te invito para que al finalizar no cierres el chat rápidamente, sino para poder ir cargando otros que podríamos allí alimentar el chat. Pacho, ya tenemos los niños, esto desde la ley 115, entonces se acabaron las aulas especiales, los niños están en el aula regular y eso ha venido caminando. Es decir, mientras las instituciones
se han puesto a pelear unas con las otras. Las asociaciones de ciegos critican a los de discapacidad física, con cada una de las entidades, el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación, etcétera. Mientras se dan todas esas discusiones, el mundo de la inclusión sigue avanzando. Todos tenemos la experiencia, conocemos la experiencia del ITM en Medellín, institución en la que tuve la oportunidad de trabajar. El ITM, como los niños han venido avanzando afortunadamente en este tema de formación y ya son muchos más los que logran terminar la primaria, muchos más los que logran terminar el bachillerato, y ahora estos que eran niños en el 95 ya son hombres jóvenes que están llegando a la universidad. El ITM, tenemos que mirar esa experiencia del ITM, cómo se ha tenido que contratar intérpretes para cada una de las aulas, en donde los 45 personas con discapacidad auditiva han estado llegando a los programas profesionales del ITM. Esa experiencia vale la pena revisarla, Cristina, con tu propuesta en la invitación que nos estás haciendo, y a todos. Entonces, creo que me alegra mucho este diálogo que nos has invitado, Pacho, en el sentido de que me anima, y creo que es la percepción que nos da a todos de poder encaminar y trabajar hacia adelante en un tema de inclusión real entre las entidades de formación, entre las entidades de salud, deporte, el INDER, etc. Yo quiero terminar leyendo un párrafo de un libro que tú conservas también, Pacho, sé que lo conservas, del 2005, Educación Física y Discapacidad CAP, Prácticas Corporales Inclusivas, un libro producido por el Instituto de Educación Física. Con la deferencia de todos, me atrevo a leerlo. Por aquella época, la educación inglesa se hallaba muy jerarquizada, no solo porque las escuelas se dividían en académicas y no académicas, sino porque además las primeras estaban estructuradas en los grupos de A, B y C. Algunas funcionaban bien para los del grupo A, no tanto para los del grupo B, y mal para los del grupo C, que de pronto perdían toda la motivación. A mí me destinaron al grupo A, basándose en los resultados del examen para mayores de los 11 años. Después del primer curso, todos los alumnos de la clase que no figuraban entre los 20 primeros fueron degradados al grupo B. Y fue un duro golpe en la confianza de sí mismo, de que algunos jamás se recordaron. En mis 2 primeros trimestres en St. Albans quedé 24º y el 23º, pero el tercer trimestre subí al 18º, así que me escapé por un pelo. Nunca estuve por encima del nivel de la clase, que era muy brillante. Mis trabajos estaban muy mal presentados y mi caligrafía constituía la desesperación de los profesores, pero mis compañeros me apodaban Einstein. Así que presumiblemente advirtieron indicios de algo mejor. A los 12 años, uno de mis amigos apostó con otro una bolsa de caramelos a que yo nunca llegaría a nada. Ignoro si la apuesta quedó saldada y, de ser así, ¿en beneficio de quién? Stephen Hawking, en Agujeros Negros y Pequeños Universos y otros ensayos, 1993, Editorial Planeta. Bueno, muy bien. Gracias, Pacho, por abrirnos este espacio. No, eso ha sido un remate magnífico para este espacio. De verdad me emocioné. Les pido a todos, como siempre, encender las cámaras para saludarnos, despedirnos al final y agradecerles a ustedes el voto de confianza, el mantener vivo este escenario que creo que nos permite retroalimentarnos, seguir creciendo, poner en debate, tener discusiones interesantes, enojarnos inclusive en plataforma, eso es válido en este escenario. Así que a todos muchas gracias de verdad. Carlos, habilitémosle las cámaras a todos en este momento para que puedan estar en este momento. Un saludo a todos, a Robinson, a Wilson Urrutia en Urabá, a Eder Peña en la Universidad de Caldas, a Carlos Danilo
en Pereira. Aquí están todos los amigos, hoy apareció todo el combo. Sí. Antonio, Gerardo, Jorge, Maravilloso. Natalia, Marina, Qué bueno. Juan David. Qué bueno, qué bueno. Y ese apoyo, Tocayo Francisco. ese la apoyo Cindy. indispensable de Carlos Agudelo, qué bueno. Caliche, Fantástico, qué bueno. Luchito, déjese ver la barba que... Luz Estela. Bueno, a todos, muchas bendiciones por estar hoy, saber que se encuentran bien y nos vemos dentro de 8 días. Vamos a anunciar, a revisar el tema que nos sigue, lo anunciaremos en el transcurso de esta semana y por supuesto haremos las invitaciones para que ustedes participen en este escenario. Bendiciones a todos. Gracias, buen día para todos. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Que estén muy bien, felicidades. Chao, Cristina, que estés bien. Gracias a todos, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Están vendiendo Hasta luego. máquinas de afeitar y tijeras baratas. No es tiempo para afeitarse. Puede volver a salir a comprarla sin IVA. No hay salida en 2 meses. Muy bien. Saludos, Pacho, Cristina. Un Carlos, abrazo ¿cómo para estás? todos. Caliche, Bien, un abrazo. Está rico un verlo. abrazo, chao. Ir a verlos. Un abrazo. Bien. Chao, Carlos.